experiencias de migraciones desde la antropología y las ciencias sociales, organizado por la LEA, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos y qué es la LEA, no? La LEA, somos una articulación latinoamericana estudiantil de antropología y arqueología. Reunimos a diversas comunidades, redes y revistas estudiantiles de Latinoamérica, con la finalidad de compartir experiencias y realizar actividades sobre nuestra experiencia estudiantil, ¿no? En nuestros espacios, instituciones y respectivos países, ¿no? En ese sentido, la LEA integra estudiantes de 11 países diferentes, ¿no? De América Latina. Asimismo, hemos logrado la conformación de un grupo de trabajo dentro del ALA, ¿no? La Articulación Latinoamericana de Antropología, ¿no? Entonces, en esta ocasión, desde la LEA, proponemos hacer una discusión crítica sobre la migración. Observamos con preocupación las tensiones y graves violaciones a los derechos humanos que esta dinámica está generando en la región. Como estudiantes de ciencias sociales agrupados en un espacio multinacional, queremos con la ocasión de este foro romper con los paradigmas de fronteras, analizar desde la antropología el fenómeno migratorio, dando especial énfasis a la cuestión de la xenofobia y la discriminación basada en nacionalidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del foro? El objetivo es presentar propuestas teóricas, metodológicas y relatos para abordar los distintos tipos de violencias que ocurren en las dinámicas migratorias, ¿no? Recording Entonces, in progress. bueno. Eh, entonces, bueno, la duración del evento va a ser alrededor de 2 horas. Entonces, la metodología va a ser la siguiente, ¿no? Antes de empezar, cada exponente va a tener alrededor de 15 minutos para presentar su trabajo, su experiencia, ¿no? Luego va a haber una ronda de preguntas que desde la LEA hemos organizado para cada ponente, ¿no? Que desea responderla, ¿no? Y luego ya después va a haber una ronda de preguntas abiertas por parte del público, ¿no? Tanto los de acá pueden dejar sus comentarios en el chat de Zoom o también desde Facebook, ¿no? Entonces ya en eso va a consistir la metodología, ¿no? De ahora, ¿no? Bueno, ahora nuestro segundo invitado es Juan Carlos Rey González. Él es un antropólogo de Venezuela, es autor del libro Huellas de la Inmigración en Venezuela, publicado en el 2011. Actualmente es docente en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Como motivo para pensarnos, reflexiones desde la experiencia venezolana. Entonces le doy pase a Juan Carlos. Muy bien. Creo que ya la pantalla ya está compartida, ¿no? Creo que se ve bien la presentación. Bueno, primero que nada, yo quisiera agradecerles por la invitación a participar en el foro. Me parece un foro y un espacio, más allá del espacio y la relación que se establece entre los estudiantes de arqueología y antropología a nivel latinoamericano es totalmente necesaria, y seguirla fortaleciendo con estos espacios es muy importante. Por eso les agradezco que me hayan invitado. Lo primero que yo quisiera decir es que yo soy antropólogo y aunque he estudiado y he trabajado el tema de migraciones en general, no soy un especialista en migración. Yo voy a presentar acá desde una perspectiva que considero antropológica, o al menos desde lo que yo entiendo que debe ser la antropología, algunas ideas con respecto a las migraciones para, como digo aquí, pensarnos. Y cuando digo pensarnos, quizás en el contexto actual que vivimos, ese pensarnos es un poco chocante, ¿no? Vivimos en un momento coyuntural de emergencia o que entendemos como crítico para, sobre todo, las personas migrantes. Sin embargo, yo considero que es importante que desde las ciencias sociales, hablo quizás desde la antropología, aunque también, como les tengo que decir, mi producción académica, si se puede decir de alguna manera, mi obra académica,
yo no la entiendo como un discurso antropológico, la entiendo más como un discurso histórico que está construido desde una visión o con una visión antropológica, pero no es un discurso antropológico, ya les explicaré en detalle por qué. Entonces, me parece importante reflexionar y seguir reflexionando desde una perspectiva teórica, académica, para impulsar la praxis frente a la crisis o las crisis que vivimos en función de estas coyunturas y una coyuntura adicional que se suma, que es todo el contexto de la pandemia, ¿no? Para las personas migrantes. Entonces, en primer lugar, yo quisiera referirme a mi experiencia personal, simplemente para dar un contexto. Como decía, no soy especialista en migraciones. Mi trabajo con respecto a la migración fue desde una perspectiva, y desde una perspectiva histórica y desde una posición muy venezolana, pretendiendo hacer una revisión histórica de la inmigración hacia Venezuela. Ahora, hablando o revisando ya algunos de los planteamientos que entiendo que deben ser más generales para abordar o para pensarnos desde la migración, yo entiendo la migración, y creo que esto es evidente ya desde la presentación de Ana María, como un hecho social total, en el sentido en que entendíamos Marcel Mauss los hechos sociales totales, ¿no? Un hecho social que está, y fenómenos que se inscriben en diferentes ámbitos de la vida humana. Es un hecho económico, es un hecho demográfico, es un hecho cultural, es un hecho político, y analizar la migración es complejo por toda esta serie de factores o elementos que intervienen, pero precisamente por ser un fenómeno tan complejo, es interesante para entendernos como sociedades. Dicho esto, también debería decir que es importante también entender que, aunque en este contexto hablemos fundamentalmente de migraciones internacionales, la migración es un fenómeno que no necesariamente es internacional. Al ser así, es importante tener eso siempre presente, que la migración es un fenómeno humano y tan propio del ser humano como la cultura misma. Entonces, esto es importante analizarlo, y eso implica entonces pensar a quiénes nos referimos como migrantes. Uno de los principales problemas, pienso yo, cuando uno aborda el tema y encuentra contradicciones o algunos desencuentros, tiene que ver con el uso de los términos. Entonces, yo personalmente entiendo a los migrantes desde un sentido muy amplio, como todo aquel que se desplaza de su lugar de habitación, de su lugar de residencia, por un periodo de al menos un año, y esto tiene que ver con las definiciones de Naciones Unidas. En segundo lugar, también habría que decir que las migraciones y el análisis de las migraciones puede generarse desde diferentes escalas de análisis. Desde la escala más macro, entendiéndolo simplemente como flujos poblacionales que compensan equilibrios, hasta una perspectiva histórica, o desde una perspectiva histórica donde hay coyunturas locales que implican fuerzas de repulsión o que sacan o que retiran o que obligan a las personas a desplazarse de sus lugares de vida, o fuerzas de atracción que más bien llaman a la población, y aquí son fuerzas que tienen que ver con aspectos económicos, con aspectos políticos, con aspectos culturales, incluso también con aspectos climáticos. Entonces son muy variadas, ¿no? Pero además de ver esto, y también, como hablaba Ana María, estas masas que se mueven a partir de coyunturas históricas y locales, la migración finalmente es un fenómeno humano sumamente personal, y sumamente personal para el migrante.
Entonces no debemos perder el foco de que cada migrante y cada experiencia migratoria es particular. Está en estos flujos, pero es muy particular y muchas veces son excepciones dentro de las reglas, pero que enriquecen muchísimo más su observación, entender cómo funcionan estas dinámicas. Entonces, esto también me parece importante. En el sentido de las migraciones, entonces, internacionales que estamos sobre todo revisando acá, y entendiendo la migración como este hecho social total, no podemos comprender al inmigrante fundamentalmente que se exilia, que se desarraiga de su lugar de habitación o su lugar de residencia, sin la contraparte que son las identidades locales y en el caso de los estados, los nacionalismos, cuando se genera este choque entre exiliados y nacionalismo fundamentalmente. En este sentido quería llamarles la atención con respecto a este párrafo un poco largo de Edward Said en su libro Reflexiones sobre el exilio, y es en un ensayo de este libro que también se llama Reflexiones sobre el exilio, que es de 1984, si no me equivoco el ensayo. El libro es de 2005, publicado por Debate. Simplemente lo leo porque me parece importante, o sea, me parece interesante. Said dice: llegamos al nacionalismo y a su asociación esencial con el exilio. El nacionalismo es una afirmación de pertenencia en un lugar y a un lugar, un pueblo, un legado. Afirma el hogar creado por una comunidad de lengua, cultura y costumbres, y al hacerlo elude el exilio, lucha por impedir sus estragos. De hecho, la interacción entre nacionalismo y exilio es como la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, según la cual los contrarios se informan y constituyen mutuamente. Todos los nacionalismos nacen en sus primeras etapas de una condición de extrañamiento. Más adelante, con el tiempo, los nacionalismos vencedores depositan la verdad exclusivamente en sí mismos y relegan la falsedad y la inferioridad en la gente de afuera, como en la retórica de lo capitalista frente a los comunistas o de lo europeo frente a lo asiático. Y justo al otro lado de la frontera, entre nosotros y los de afuera, se encuentra el peligroso territorio de la no pertenencia. Ahí es donde en una época primitiva se desterraba a la gente y por donde en la era moderna merodean inmensas cantidades de la humanidad como personas refugiadas y desplazadas. Los nacionalismos se ocupan de grupos, pero el exilio tiene un sentido muy marcado de experiencia solitaria fuera del grupo, las privaciones sentidas por no estar con los demás en el lugar común en el que se vive. Ahora, pasando un poco al caso que realmente conozco, que es el caso venezolano, y sobre todo el caso venezolano desde Venezuela y en una historia que iría desde, aquí simplemente le he reducido en la segunda mitad del siglo XX hasta el 2011, pero en el libro que les comenté anteriormente es toda la Venezuela republicana, pero haciendo un corte en la primera década del siglo XXI. Es interesante observar estos datos y observarlos. ¿Por qué? Porque también la migración, y es algo que no comenté antes, se construye desde una perspectiva, siempre. Bueno, como obviamente todas las investigaciones humanas o sociales, pero es importantísimo que la migración la podemos ver desde el lugar de recepción de los inmigrantes, como está en el caso de esta tabla y como fue hecho en ese libro, pero también desde el lugar de partida de los inmigrantes. Como hoy en día vivimos una experiencia, o vivimos la experiencia venezolana, los que estamos en Venezuela. Pero también, y aquí nuevamente la perspectiva individual, desde la perspectiva del migrante y desde la perspectiva del tránsito del lugar natural al lugar de acogida. A mí me parecían interesantes estos datos
en función de nuestra situación actual, porque de alguna manera nuestra historia inmigratoria, la historia de las venidas a Venezuela, da buena cuenta de la Venezuela de hoy y nuestra historia presente o nuestra situación presente de emigración. Obviamente, como les digo, a partir de datos demográficos es poco lo que se puede ver dentro de toda la complejidad de los fenómenos migratorios, pero en este caso yo quisiera llamarles la atención a estos periodos. Si ustedes ven la tabla superior, habla de población total de Venezuela, de 3.800.000 en 1941 a 27.200.000 en 2011, y el porcentaje de esta población que era nacida en el exterior. Obviamente los censos y todos los que estamos en el área de las ciencias sociales tienen una serie de limitaciones, pero también tienen mucha fortaleza. Estos son simplemente fotografías imprecisas de momentos o de décadas, de momentos en cada 10 años. Quería llamarles la atención con respecto al pico poblacional de población nacida en el exterior que se da para el censo de 1961. Obviamente esto tiene que ver con un proceso histórico de posguerra y de una fuerte migración europea hacia un país como Venezuela, que además vivía otra situación bien particular a nivel demográfico. Y tiene que ver con una migración que se desplazó desde principios del siglo XX, al menos desde los años 20 del siglo XX, desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, eso que llamamos migración campo a la ciudad, pero muy fuertemente marcada por la industrialización petrolera y fundamentalmente también en la década de los 50 por el proyecto modernizador caracterizado por el nuevo ideal nacional y bueno, esto en el marco de la historia de Venezuela no tiene sentido que me ponga en esta exposición a explicarlo, pero bueno, es importante tener esto acá. Y un segundo momento en el que les quería llamar la atención tiene que ver con 1981, otro pico poblacional de población nacida en el exterior, pero ahora la población de origen europeo es desplazada por principalmente población de origen colombiano, pero también hay peruanos, ecuatorianos y también migración del sur en el periodo de dictadura, de las dictaduras del Cono Sur. Pero también se caracteriza ese periodo de los 90 al 2000 por el inicio del retorno, no solamente de esta gente, de las primeras generaciones europeas migrantes o la gran ola migrante de posguerra, sino ya de la segunda generación europea, los hijos de estas personas. Y esto va a ser muy importante porque nos explica un poco nuestra realidad venezolana actual. Más aún, nos explica el flujo migratorio a partir de 2011, que no está en esta tabla. Sin embargo, yo recomendaría los datos demográficos son poco, a mi juicio, discúlpenme, son poco, yo no confío mucho en los datos demográficos a partir del 2011 hasta la actualidad. Hay muchas discrepancias entre las cifras. Sin embargo, yo sugeriría, para quienes estén interesados, hay un trabajo bien interesante hecho por, a ver si puedo verlo acá. No puedo. Bueno, a partir de los datos de las Naciones Unidas, y es interesante porque podemos ver estos flujos de regreso a Europa y a Sudamérica, pero lo que a mí me resulta interesante tiene que ver con la forma en que desde estos países se asume la nacionalidad del migrante.
la mayoría de bueno, no, los países europeos o los principales países europeos con población migrante o que migraron a Venezuela, España, Portugal e Italia, reconocen al menos la segunda generación, los hijos de los migrantes, en algunos casos tercera generación, en algunos casos como Italia, reconocen cualquier descendiente de italiano como nacional o una persona que puede acceder o puede asumir, adquirir la nacionalidad italiana. En cambio, en Latinoamérica no ocurre lo mismo y fundamentalmente en el caso de Colombia, aunque los colombianos hijos de, disculpen, los hijos de padres colombianos nacidos en el exterior según su constitución son colombianos, al haber asumido muchos de ellos por nacimiento en Venezuela, producto de esta ola migratoria de los 80, realmente es desde finales de los 70 hasta la primera década del siglo XXI, nacionalidad venezolana, tienen muchas limitaciones en Colombia para ser naturalizados como colombianos, que no debería ser una naturalización, ya que son nacidos, deberían ser colombianos por nacimiento y son entonces contabilizados como colombianos y como venezolanos en Colombia y en muchos casos tratados como colombianos. Como les digo, esta no es realmente mi especialidad, pero no, mi experticia no está en la migración a partir de la segunda década del siglo XXI, pero me parece interesante tener estos datos en consideración. En tercer lugar, o ya para ir culminando estas reflexiones, yo quisiera llamar la atención con respecto a los discursos migrantes, ¿sí? Y el problema del migrante. Estamos conscientes de que los migrantes de hoy viven un drama, pero no es un drama muchas veces muy diferente a cómo era el drama del pasado. La migración produce estos choques identitarios y además estos rechazos locales en muchos casos. Y la hemos vivido, y con esto yo no quiero minimizar el drama que resulta hoy día para el migrante este rechazo. Yo lo que quisiera es reflexionar sobre esto como una condición que se da, y ojo, se da no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Aquí en esta foto, simplemente ya cerrando, pueden ver lo que son las pateras que llegan a Canarias, arriba. Aquí algunas de estas fotos, ninguna de estas fotos es mía, todas son robadas de internet. Esta correspondía aparentemente a la salida de venezolanos hacia Trinidad por mar, pero estas dos fotos corresponden a la llegada a Venezuela en 1949 de inmigrantes canarios que venían atestando barcos pesqueros y llenos. O sea, era, en este caso la Elvira es uno de estos barcos, de estos veleros, traía 160 personas y no eran barcos de pasajeros, sino que venían escapados, y en muchos casos les ocurrió que fueron también criminalizados en Venezuela en ese periodo. La venida de buques de veleros, disculpen, desde Canarias fundamentalmente fue entre 1946 y 1949, hasta 1950 se cuentan. Pero igual ocurre con las fotos que hoy vemos desde Venezuela, pero el drama que escuchamos de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos que están en esta diáspora, pero que no es muy diferente a la diáspora que también se vivió o que se vivió en diferentes oleadas hacia Venezuela. En este caso corresponde a desplazamientos desde el pueblo de Delicias en Colombia, también en el año 49, si no me equivoco. Finalmente, también la creación de identidades y la burla frente a el inmigrante a partir de
unas caracterizaciones para hacer reír al local, pero que tampoco es muy diferente, en estos casos, bueno, a lo que ocurría en Venezuela, y aquí simplemente la foto anterior, seguramente todos conocen los diferentes memes y las cavas para llevar comida de Rappi o de Uber Eats, pero acá para los más jóvenes y los que no son de Venezuela, estas son fotos de un programa de televisión que era muy famoso y tenía gran cobertura en la década de los 80 y los 90 del siglo XX, donde también se caricaturizaba al inmigrante, en este caso el portugués, en este caso al colombiano o a los libaneses. En todo caso, bueno, aquí también quisiera decir que también tenemos el problema de las identidades nacionales difusas, donde también desde adentro se caracteriza y se hace burla del otro nacional, y de alguna manera la identidad se debilita y se fragmenta. Y ya para cerrar, ahora sí, se los prometo, simplemente quería leer esta frase del libro de Todorov, que es como una suerte de autobiografía, El hombre desplazado, donde Todorov reflexiona desde su experiencia personal de como exilado. Él dice: el hombre desarraigado, arrancado de su marco, de su medio, de su país, sufre al principio, pues es más agradable vivir entre los suyos. Sin embargo, puede sacar provecho de su experiencia, aprende a dejar de confundir lo real con lo ideal, la cultura con la naturaleza. No por conducirse de modo diferente dejan estos individuos de ser humanos. A veces se encierra en el resentimiento nacido del desprecio, de la hostilidad de sus huéspedes, pero si logra superarlo, descubre la curiosidad y aprende la tolerancia. Su presencia entre los autóctonos ejerce a su vez un efecto desarraigante. Al perturbar sus costumbres, al desconcertar por su comportamiento y sus juicios, puede ayudar a algunos, entre ellos, a adentrarse en esa misma vía de desapego hacia lo convenido, una vía de interrogación y de asombro. Simplemente, y esto, ahora sí, yo quería cerrar con estas ideas. El problema de la migración es un problema, pero también es una oportunidad, y es una oportunidad no solo para los locales, sino obviamente para el inmigrante que está buscando otros espacios, otro lugar donde vivir, donde desarrollarse, donde ser y hacer. Lo dejo hasta acá. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante tu presentación para pensar la migración en clave histórica, ¿no? Cómo se dan diferentes espacios, contextos, incluso dentro de un mismo territorio, ¿no? Bueno, entonces, bueno, agradecer a todos y todas las participantes. Bueno, entonces, de parte de la LEA tenemos unas preguntas generales para luego ya pasar a las preguntas del público, ¿no? Entonces, voy a seleccionar algunas preguntas porque otras creo que ya se han como que autorrespondido ya. Una de las preguntas es, ¿qué elementos, bueno, antes de decirlo, cualquiera de los que han expuesto pueden responder, ¿no? Es una pregunta para todos, abierta. ¿Qué elementos simbólicos, políticos, económicos, históricos, etcétera, han construido la migración como un problema, ¿no? Esa sería la primera pregunta, si alguno la quiere responder. La pregunta se orienta más que todo a, digamos, qué factores, ¿no? Digamos, atraviesan la cuestión de la migración y la hacen un problema, ¿no? O sea, la migración, ¿por qué factores está atravesado a tal punto de convertirse en un problema social? Creo que a eso va la pregunta. A ver,
Yo creo que yo quedo un poco como Aníbal, ¿verdad? Creo que, pues, la migración, y un poco como lo decía en la presentación, ¿no? Transversaliza toda una serie de factores y dependiendo de contextos y coyunturas particulares, se puede generar como, y aquí el concepto problema tiene doble sentido, ¿no? Quisiera decir que pudiera generarse como problemática, no de investigación, sino como conflictiva en todos los factores, ¿no? Y cada caso y cada contexto pudiera presentarse con énfasis en algún ámbito particular, ¿no? Hablemos, por ejemplo, también, cosa que poco hablamos, de la estigmatización política de la migración, ¿no? También el inmigrante, ahí también, eso yo me hubiera gustado tener mucho más tiempo, pero hay mucho para hablar. El inmigrante no solamente, o el migrante, no es solamente este migrante económico perseguido o desplazado o autodesplazado, también hay el migrante con misiones políticas, es decir, los trabajadores, si ustedes vieron el gráfico que yo presentaba de porcentajes de nacidos en el extranjero en Venezuela en la década de los 40 y la década de los 50, había un gran número de estadounidenses nacidos en Estados Unidos, que eran trabajadores de las compañías petroleras. Y también se generó un choque con estos trabajadores. Más recientemente tenemos en el caso venezolano la estigmatización del inmigrante cubano, sea pro gobierno o anti gobierno, pero también está la estigmatización del inmigrante venezolano por chavista o por antichavista que no quiso defender su espacio. Digo, con esto que quiero decir, si nos ponemos a escudriñar en cualquier ámbito para mí de la vida social, podemos encontrar elementos donde la migración se problematiza. ¿Pero por qué también? Porque hay choques de identidades y choques que a veces no sabemos manejar muy bien. Simplemente agregaría, aprovechando que entraste y que mencionaste la comunidad nacional como la comunidad por excelencia que estamos revisando acá, es que quizá en mi presentación y alguna pregunta había en el chat que sí, yo no lo mencioné, pero por falta de quizás de tiempo o de organización de ideas, hemos pasado por alto el papel de los estados y gobiernos que están ahí y que plantean una agenda y norman y condicionan en muchos casos fenómenos migratorios. Para bien o para mal, de manera positiva y de manera negativa. Ahí pudiéramos ver coyunturas específicas donde los estados, pero también, y ojo, no quiero dejar de un lado, los gobiernos particulares o limitan la entrada de grupos o el flujo de grupos de determinados orígenes o determinadas características de raciales, religiosas, etc. Juan Carlos, ¿no? Le pregunta Ángel Oroña. Dice, pregunto si hay una relación de las migraciones con respecto a las leyes internas de cada país. Por ejemplo, en Venezuela hay leyes de migración selectiva. Pude observar que el ponente que habló sobre desde Venezuela no consideró ese elemento. Sí, eso. Bueno, eso era lo que yo comentaba anteriormente y Ángel ya también respondió en el chat un poco más abajo, ¿no? Que decía que habíamos pasado por alto o habíamos, sí, asumido como natural la posición de los estados nacionales y no solamente de estado con un marco normativo, sino de gobiernos que facilitan también políticas públicas que pueden
atraer o expulsar migrantes. Ojo, atraer nacionales o atraer extranjeros y expulsar nacionales o extranjeros. En ese caso, cuando uno ve la historia de Venezuela, es interesante ese periodo de los años 40, 50 de la posguerra, porque obviamente estaba toda la creación del Comité Internacional, la Organización Internacional para los Refugiados, y Venezuela participó ahí, y hubo también la migración sirve para estudiar la historia política de Venezuela, políticas diferentes en lo que fue los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, es decir, desde 1935 hasta el 45, los 3 años de el ensayo democrático ADECO, donde hay una gran apertura y es donde se establecen estas misiones migratorias, y después una apertura diferente en el periodo prejimenista. Pero igual, si uno ve las cifras de la migración venezolana hacia Europa y hacia Sudamérica en los últimos 10 años, verá que el impulso de retorno de descendientes de europeos, fundamentalmente españoles, portugueses e italianos, tiene que ver también por el reconocimiento que dan estos estados de nacionalidad a segundas y terceras generaciones, y facilita ese flujo no solamente hacia ellos, sino hacia todo el espacio Schengen, ¿no? Hacia toda la Unión Europea. Y en el caso suramericano, es interesante cómo, aunque había unos porcentajes significativos, pero no tan altos, de migración, fundamentalmente peruana y chilena en Venezuela, hay unos flujos migratorios hacia Perú y hacia Chile que son muy altos en los últimos 5 años, pero propiciados por políticas de estos estados de recepción a una población que está en un estado de desarraigo, fundamentalmente por razones económicas en el país, y busca salidas hacia los lugares donde estos estados y estos gobiernos específicamente, también en el marco de una confrontación política con el gobierno venezolano, asumen o propician ese flujo migratorio. Que eso no quiere decir que a estos inmigrantes no se les generen grandísimos problemas en los lugares de acogida, cuando son de acogida. Ya que no hay preguntas y vamos cerrando, no sé si alguno de los y las ponentes quisiera cerrar con algunas ideas finales, no ya para acabar. Bueno, ya que das la oportunidad, simplemente yo agregaría que hay que seguir discutiendo esto, ¿no? La migración es un fenómeno que da para reconocernos, un poco como lo planteaba en mi presentación, para conocernos a nosotros mismos, para conocer al otro, porque da en el centro de lo que, en mi entender, es la preocupación de la antropología, que son las identidades individuales, pero las identidades de grupo, y nuestra forma de ver el mundo de acuerdo a estas identidades. Y agregaría que quizá en situaciones como esta, nosotros tenemos la tendencia a, obviamente, ponernos y problematizar mucho más el papel de el vulnerado o el vulnerable, que es el migrante. Pero también es interesante revisar la condición o lo que le pasa al local, que ciertamente la migración en este mundo global pone en jaque a las nacionalidades, pone en jaque las identidades locales, y muchas veces se transfiguran y se desdibujan. Entonces es importante no perder de vista el otro lado, aunque acá hemos visto, obviamente, y nos hemos afianzado en observar
el lado del migrante, ¿no? El lado del más vulnerable o el que entendemos como más vulnerable y vulnerado también. Muchas gracias.